El día de hoy vamos a explicar mitos, leyendas y fábulas, porque son narraciones cortas. Una narración es algo que te cuentan, te platican una historia y entonces eso lo hace que sea narración. No te explica, no se justifica, solo te cuenta. Empezaremos por los mitos. Los mitos es una narración corta. Fueron creados para explicar los fenómenos naturales. Por ejemplo, la creación del universo, la creación del hombre, por qué existe la lluvia, por qué hay sol, por qué hay luna. Y esas pequeñas narraciones fueron construidas con personajes irreales, mitológicos o divinos. Pues, por ejemplo, nos van a explicar por qué existe el universo por medio de un personaje que es un dios, o un animal fantástico, o un animal que no existe, y lo crearon exclusivamente para ese cuento. Con esa finalidad se platicó de los abuelos a los hijos a los hijos, y eso es una tradición oral, y por eso sigue existiendo, porque los mitos existen desde el origen de los tiempos. Ahorita sabemos por qué llueve, pero en algún momento las personas que habitaban el mundo no sabían por qué llovía, y entonces en lugar que les decir como, ¿por qué llueve, papá? Pues no sé. Pues llueve porque entonces llegó Tlaloc, que es un dios azteca, y esas explicaciones se fueron pasando de generación en generación, y entonces ahora es como un relato tradicional. Por lo tanto, es muy importante. Similares, parecidos, pero no iguales, son las leyendas. Los mitos no tienen una edad ni un lugar específico cuando nacieron. Solo alguien los contó y a alguien le llegó y lo siguió transmitiendo y ya. En cambio, las leyendas fueron en un lugar específico y en un momento o en una época específica. Fueron hechos que sí sucedieron y entonces se fueron contando igual de generación en generación, pero estos hechos que sí sucedieron, pues la gente le va agregando cosas. Y a la hora que le agregó cosas, se hizo como la magia, y entonces intervinieron los seres imaginarios. Por ejemplo, nosotros hablamos de El Callejón del Diablo. Tiene la finalidad, o la persona que lo contó por primera vez, pues para que los hijos no se salieran en la noche. Pero entonces le agregó como, y estaba una señora caminando por la calle y se encontró al diablo. Le agregaron ese como personaje de ficción, pero la señora sí existió. Se llamaba Juanita Pérez y vivía en la calle 18. Entonces, los mitos nos explican el origen del universo, y las leyendas nos dan como advertencias de la vida, que eso nos hará pues tener una vida más fácil, y también se contaron de generación en generación. Y por último, en narraciones cortas tenemos las fábulas. Las fábulas se cree que se crearon para niños, pero al final yo creo que las fábulas son para todos. Siempre tienen una enseñanza, siempre tienen, se les llama moraleja, y los personajes son animales que hablan. Igual es ficción, no existió, pero tienen la finalidad de platicarnos algo que nos va a dejar una enseñanza. Entonces el día de hoy vimos fábulas, mitos y leyendas.